El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Damos todo el honor a ti, Padre, porque eres Rey precioso, Señor, el Padre de misericordia, el Dios que nos alienta, que nos vivifica, y que hoy vamos a ver, Señor, tu bondad y tu misericordia, Padre, en todo lo que emprendemos, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que haces, porque hoy, Señor, extenderás tu brazo de poder, traerás sanidad, medicina a nuestro cuerpo, aliento de vida, Señor. Hoy nos podremos sentar a la mesa y disfrutar de la que tú provees para sustentar nuestro cuerpo, Padre. Pero también sé que nos faltará la palabra de vida, Señor, en nuestros corazones, que envía bendición sobre cada hogar, sobre cada lugar, Padre. Tu presencia maravillosa, Señor, sosteniendo, levantando, dirigiendo, Padre, fortaleciendo, Señor, porque en ti nos refugiamos, porque en tu amor inagotable nos sostenemos, porque tú traerás medicina, provisión, alegría a nuestro corazón, Padre. Paz en todo lo que hacemos, protección a nuestros hijos, a nuestras hijas, Padre. Aliento de vida, Señor, pues tú eres nuestro sustento, nuestra paz, nuestro Dios maravilloso, Padre. Sigue enseñándonos tu palabra, Padre, que esta palabra quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que aprovechemos cada oportunidad que tú nos regalas, Señor, para disfrutar de ese amor incomparable, de esa paz maravillosa, Señor, que viene de ti, Padre. Abre esa palabra, Señor, para que la comprendamos, para que la entendamos, Señor, para que todos juntos, Padre mío, podamos disfrutar de tu amor incomparable, de tu paz maravillosa, Padre. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey, muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Sabe que son momentos preciosos donde podemos disfrutar de esa presencia maravillosa de Dios y sobre todo el poder comprender que tenemos un Dios que nos cuida, pero que también nos da oportunidades. En días pasados estuvimos hablando justamente de lo que es Dios para nosotros, pero también de las oportunidades que nos da día tras día para que nosotros tengamos una comunión continua, constante en esa presencia que Dios tiene para cada uno de nosotros, y qué bueno es poder esperar en ese Dios maravilloso y poder ser entendido, pero sobre todo que nuestra vida esté siempre dedicada para servirle a Él, que el propósito en el cual nos levantamos cada mañana, laboramos durante el día, descansamos en la noche, sea siempre consciente de esa presencia del Señor, que como leíamos en la semana pasada, que justamente estuvimos hablando de poder restaurarnos con el Señor, que cuando nos apartamos de Él y permitimos cosas en nuestra vida, como suceden cosas en nosotros, en nuestra alma, también en nuestro cuerpo, que nos da las señales de que algo nos falta. Y lo que más debe anhelar el corazón de un hombre, de una mujer alguna, es tener una buena comunión. Y justamente inclusive estuvimos leyendo para recordarle a algunas personas y tal vez algo otras que no estuvieron con nosotros, lo que leíamos en el Salmo 51, el versículo 15 al 17, donde el salmista en este proceso de restauración para con Dios, él dice, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: desata mis labios, oh Dios, para que mi boca pueda alabarte. Tú no deseas sacrificio, lo leíamos en el Salmo 40 también en el momento de oración. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario, dice él, te ofrecería uno. Tampoco quieres ofrendas quemadas. Era la forma como se acercaban en ese tiempo para agradar al Señor, y algo establecido, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero expresa el versículo 17, que justamente él dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Y luego expresa, reafirmando lo que está diciendo, dice: tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Es algo que Dios nos pide, y es lo que caracteriza un caminar con Dios. El ser sensibles a aquello que quizás interrumpe la comunión con Dios. Cuando nos llenamos de esa presencia de Dios,
diciéndolo de otra forma, cuando estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, nace un celo en nuestro corazón, no un fanatismo, el fanatismo es fastidioso, un celo para con Dios, y el celo es dentro de nosotros mismos, de tal manera que cuando cometemos una falta nos damos cuenta, enseguida reaccionamos porque ofendemos a aquel que nos da la vida, que nos sostiene y que ha comenzado un proceso de transformación en nuestra vida. Y él, en este versículo 17, es interesante, de ahí el Salmo 51, donde expresa que el sacrificio, y vaya que es difícil, por eso se llama sacrificio. Sacrificio es algo que nos cuesta, y a veces nos cuesta quebrantar nuestro corazón. Sobre todo cuando hay bendiciones, sobre todo cuando no hay algo que reargulla nuestro interior y nos inste a ir a esa presencia del Señor. Es sacrificio, dice el salmista ahí en el Salmo 51, en esta versión que estoy leyendo, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Personalmente hay momentos que yo le digo, Señor, mi corazón, mi espíritu se ha endurecido, se ha apartado, se ha apagado, Señor, no anhela de tu presencia, porque el alma con todos sus anhelos, todos sus deseos, con las heridas a veces que permite simplemente se olvida de la mejor conexión que puede tener, y esa conexión a través de un corazón dispuesto, de un espíritu dispuesto para Él. Y luego Él expresa, tú no rechazas o no rechazarás un corazón arrepentido y un corazón quebrantado, Dios. Y esto me hace recordar lo que dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, y permítanme lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Es interesante lo que está expresando ahí la palabra. Escuche cómo lo dice. Pablo ha venido hablando a través de este libro, en el Nuevo Testamento, de el plan de Dios. El libro de Romanos es precioso, léelo, pero hay que pedirle también mucha revelación de Dios. Me fascina leer el capítulo 8 porque es la bendición de estar conectados con Dios, guiados por el Espíritu Santo, y cómo nos vivifica, nos alienta y nos da palabras preciosas para no desfallecer en medio de todas las cosas. Lo que es del capítulo 9 al capítulo 12, él muestra el plan de Dios, en cómo Él es soberano para hacer todas las cosas, cómo también fue el proceso con el pueblo de Israel y cómo nos da oportunidades, inclusive advertencias a nosotros, para que no nos soltemos de las ramas, que somos injertados en ella, dice la palabra. Inclusive termina con una doxología bien interesante, porque habla de las maravillas, de la grandeza de Dios, de las inescrutables grandezas de Dios. Es que dice al terminar el capítulo 11, de la salvación tan grande que Él nos ha dado. Pero al entrar en el capítulo 12, versículo 11, lo leo en la palabra de Dios para todos, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, por eso, hermanos, de ahí el contexto que le estoy diciendo, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida en un sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Y luego expresa en esta versión que me fascina como lo está diciendo, dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración, un estilo de vida, esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Es interesante cuando uno lee expresiones como esta que está mencionando aquí en Romanos 12:1. En la Reina Valera del 60 dice, así que, o sea, producto de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de la oportunidad, porque justamente el contexto en el capítulo 10, 11, 12 del libro de Romanos está diciendo cómo Dios extendió su misericordia y la oportunidad para que nosotros nos acercáramos a Él. Inclusive voy a leer lo que dice en el capítulo 11, versículo 33, el salmista es haciendo una exclamación bien preciosa de la grandeza de Dios, de la omnipresencia de Dios, y es hermoso como él lo termina diciendo estos versículos en el versículo 33, que es bien especial. Escuche cómo dice. En la Reina Valera lo voy a decir, dice, oh profundidad de las riquezas,
de la sabiduría y la ciencia de Dios. Esta es una exclamación, tal vez al leerlo tendría que levantar un poco más la voz, y luego expresa como una adoración diciendo cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, difícil de comprender. Y luego se hace una pregunta o dos preguntas o tres preguntas en los versículos 34 y 35 del capítulo 11 de Romanos, donde dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que fuese recompensado? Y miren lo que termina diciendo el versículo 36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Y termina ese capítulo 11 de Romanos diciendo, a Él sea gloria por todos los siglos. Y termina con un amén, que ese amén significa así sea. Qué interesante. Escucha nuevamente lo que dice el versículo 36. Por Él, porque de Él, porque Él y para Él son todas las cosas. Y eso llena el corazón de Pablo, quien escribe esta carta, para luego sí decir, y lo leo en la Reina Valera 60, el versículo 1, donde expresa, así que hermanos, comprendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ese plan maravilloso de Dios para alcanzarte a ti, a mí y a todos los que por la fe se acercan a Él. Así que hermanos, os ruego por las misericordias, por todo lo que Dios ha tenido para con nosotros, por las oportunidades que nos das, por la oportunidad de restaurarnos constantemente en Él. Dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, y en esta versión dice, en un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice, que se traduce como que en todo lo que haces, en todo lo que vives, que Dios sea glorificado. Hay muchos motivos para exaltar a Dios, pero sobre todo aprovechar esas oportunidades tan preciosas que nos regala día a día. Puedes ver su bondad, su misericordia, su gracia infinita sosteniéndole, levantándole, dirigiéndole. Y por eso si hago una comparación con como lo traduce la palabra de Dios para todos, es bien hermoso, porque justamente sobre todo me quedo en esa expresión que dice, esa ofrenda es una vida, es una vida, debe estar dedicada solamente a Dios para agradarle en todo. En otras palabras, que la razón para vivir de cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana, sea para agradar a Dios. Muchos de los conflictos que tenemos interiormente es porque lo que hacemos no es agradable, porque buscamos el agrado de los hombres, la aprobación de los hombres. Y va a ser difícil porque siempre vamos a encontrar personas que nos van a exigir más, o que simplemente por alguna circunstancia, por algún problema, no en nosotros sino en ellos, no nos acepta como somos. Inclusive con los años vamos cambiando, nuestra figura, nuestro cuerpo va cambiando. ¿Qué pudiéramos decir? De nuestra forma de ser va cambiando. Quizás por los años nos vamos volviendo un poco más difíciles, más complicados, y esto crea conflicto en todo lo que hay. Y esos conflictos afectan nuestro diario vivir, de tal manera que llegamos al punto, inclusive dentro de ellos algunos jóvenes, los podemos incluir dentro de esto, no tienen contentamiento con lo que dicen, con lo que hacen, con su estilo de vida, nada les sirve, nada les gusta, y pueden llegar a caer en que su vida se vuelve amargada, porque no son aceptados dentro de una sociedad, se sienten excluidos, se sienten como si fuera un estorbo, inclusive en la familia. Cuántos conflictos, inclusive como pareja, dentro del hogar, dentro de los hijos, se levantan justamente porque nos propusimos agradar al hombre, a la mujer que Dios nos dio, a los hijos que Dios nos regaló, a los padres que Dios nos dio, y a lo mejor no podemos llenar esa expectativa que ellos tienen. Pero pienso que es una equivocación. Cuando aprendemos a agradar a Dios, cuando el propósito de nuestra vida sea agradar a Dios,
todas las demás cosas, incluyendo las personas que están a nuestro lado, van a sentir que hay en ti, mi hermano o mi hermana, hay algo diferente, porque es el toque de Dios, o mejor, es la presencia de Dios en tu vida que te hace diferente. Que tu vida, mi hermano, de acuerdo a lo que está diciendo, que esa ofrenda, que ese sacrificio, que es la parte de la ofrenda que está mencionando, no es fácil. No es fácil cuando empezamos, pero cuando una persona dedica su vida para agradar a Dios, no es que se prive de cosas, al contrario, se goza todas las cosas, inclusive Pablo en el capítulo 5 dice de este mismo libro de Romanos que se gocen las tribulaciones, y es difícil gozarnos cuando estamos pasando por momentos difíciles, pero nos gozamos cuando comprendemos que esas situaciones que enfrentamos, esas situaciones que vivimos, vamos a obtener la victoria por la compañía, por la presencia de ese Dios maravilloso que no nos va a dejar y que nos va a dar las estrategias, las fuerzas, el entendimiento, la sabiduría para salir adelante. Eso es lo que nos ayuda en nuestro diario vivir. Y cuando aprendemos, o cuando mejor nuestro propósito sea vivir para agradar a Dios, va a haber un descanso en nuestra vida. Vamos a disfrutar momentos preciosos que quizás hemos querido vivir y no lo hemos podido por la cantidad de ocupaciones que tenemos o por la razón que tenemos de vivir, simplemente de saciar nuestra alma y de quizás buscar satisfacer a otras personas que siempre te van a pedir algo más, siempre te van a pedir. Y luego note que lo que está diciendo, y sigo en la palabra de Dios para todos, desde Romanos capítulo 12, versículo 1, porque el salmista, Pablo termina diciendo, esa clase de oración es la que realmente tiene sentido. ¿Sabe que me llama mucho la atención esta expresión que termina diciendo en este versículo? Porque quizás me gusta adorar al Señor, es uno de mis anhelos en todo tiempo, estar adorando al Señor. A veces lo hago cántico, a veces lo hago tocando quizás una guitarra o colocando una música donde mi espíritu se conecte con Dios. Pero realmente cuando uno va a la Biblia, eso es solamente una parte que podemos disfrutar de la presencia de Dios. Me parece maravilloso y me parecen los momentos más lindos cuando abro mi corazón, cuando comienzo en esa adoración, la contemplación de Dios, decirle, Señor, tú eres precioso, tú eres maravilloso, tú eres grande. Se pasa el tiempo tan maravilloso expresando esa grandeza. Y viene el Espíritu Santo y no inunda nuestro corazón. Creo que son las experiencias más lindas que podemos tener en el Señor. Pero cuando comparamos con lo que está diciendo este versículo, ese culto diario, ese culto racional, como expresa en la Biblia, la versión Reina Valera del 60, es un estilo de vida donde tenemos en cuenta a Dios, donde todo lo que hacemos no lo hacemos para los hombres, lo hacemos para Dios. Sí, los hombres son beneficiados, las personas que están a nuestro lado son beneficiados, pero lo que nace en el corazón de Dios, eso nadie nos lo puede quitar. Y así sean cosas difíciles, así sean sacrificios, que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero no son agradables. Y yo creo que cada uno podemos identificar que hay cosas que no nos gusta hacer. Y tal vez tú puedes pensar un momento sobre esas cosas que no te gustan hacer. Pero cuando le pones sentido a que lo va a hacer, no para aquel que te está exigiendo, sino para Dios, el sentido cambia y nace un poder especial, y llamo poder porque es una capacidad que Dios nos da como una ofrenda, como un sacrificio, como una adoración a Dios. Se comienzan a hacer las cosas bien hechas, casi puedo decirle con perfección, porque nos damos cuenta que dentro de nuestro corazón, de nuestra vida, que Dios merece todo, Dios merece lo mejor que podamos entregar para Él. Nuestro estilo de vida cambia. Hay un contentamiento difícil de explicar con palabras, que solamente aquellos que lo experimentan podrán dar razón o poder decir algo relacionado a esa actitud cuando le entregamos al Señor todo lo que somos, todo lo que tenemos. Cambia el estilo de vida y por eso, como está expresando, ¿no? Y vuelvo y leo lo que dice este versículo 1 de Romanos 12. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen
toda su vida como un sacrificio a Dios. Y yo creo que eso hoy es una buena oportunidad de decirle, Señor, necesito cambiar mi estilo de vida, una vida que te agrade a ti, Señor. Dios no va a traer prohibiciones, porque esos son muchos de los temores que tienen y el mal concepto de lo que a veces las personas definen como una entrega incondicional al Señor. Al contrario, disfrutan la vida. Hay un gozo que no se puede describir con palabras. Hay una razón de vivir que le dice con todo el corazón al Señor, Padre, que en este día te agrade a ti en todo lo que haga. Pero no solamente sea una promesa que haces a Dios, sino que te propones en el transcurso del día, de la noche, en el reposo, en el descanso, en el tiempo que estás viviendo, de decirle, Señor, quiero agradarte con mi vida. Quiero hacer todo con amor para ti, Señor. Quiero bendecir a los que están a mi lado y tú me das la capacidad, la fuerza, el entendimiento, la sabiduría, teniendo en cuenta esas enseñanzas que Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra vida. Te digo con todo mi corazón, mi hermano, mi hermana, una verdad, tu vida cambia. Va a haber una alegría constante, que aunque a veces tengamos malas noticias, vamos a decirle, Señor, tú estás al control de todo esto. Pero sabe que lo más lindo, mi hermano, mi hermana, que esa paz, que esa confianza, que esa bendición va a ser transmitido a otras personas. Por eso, como Dios le prometió a Abraham, eres bendecido, eres bendecida, y eres bendición donde quiera que estés, donde quiera que vaya, porque la presencia de Dios está contigo. ¿No te parece maravilloso esto, mi hermano, mi hermana? Entrega tu corazón, ábrelo a Él y dile, Señor, lo que yo haga hoy lo puede hacer para ti, Señor. Y haya un contentamiento y añada bendición, Señor, sobre todo aquello, porque reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, que me ha dado vida y me da las fuerzas para seguir adelante. Que te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, yo quiero agradecerte por estos momentos, por hablarnos, por dirigirnos, por permitirnos experimentar de tu grandeza, de tu amor, de tu misericordia preciosa, Padre. Qué hermoso es saber que estás de nuestra parte y que podemos decir con toda seguridad de que si tú estás con nosotros, Señor, no habrá nada ni nadie que nos detenga, Señor. Permítanos y permítale a mi hermano y a mi hermana, Señor, experimentar esa comunión contigo, ese caminar contigo. Ese sacrificio, Señor, diario de servirte, de seguirte, de hacer las cosas como tú esperas, Señor, que lo hagamos. O como leíamos en el Salmo 40, Señor, el conocer lo que está escrito en el rollo de tu libro, Señor, acerca de nosotros. Pero con una disposición de hacer tu voluntad, Padre, para que en medio de ella, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea reconocido, Padre, y cubra de bendición, de gracia y de misericordia a aquellos que están a nuestro lado, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das este día, Padre, y gracias, Señor, porque nuevas son, como dice tu palabra, tus misericordias todos los días. Grande, Señor, es tu fidelidad. Dejo en tus manos a tus hijas, a tus hijos. Sigue hablándole, Señor. Sigue dándole fuerza, sanando, Padre, restaurando sus vidas. Pero sobre todo, que no falte la alegría en sus corazones, Señor, reconociendo que tú eres el Dios precioso, el Dios maravilloso, Padre. Muchas gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo y Él no te va a fallar. Le habló su pastor Elán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.